una vez más, ¿cuántos saben que Jesús murió y resucitó? Amén. Por favor, si tiene la escritura, es tan amable de ponerse sobre sus pies y darle lectura. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 en adelante. Yo leo el primero y ustedes el segundo. Dice la palabra: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En el cual también muere refrendó a los espíritus encarcelados. Todos los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra que hemos leído. Yo ruego que tu Espíritu Santo, Señor, hable a tu pueblo, Señor, a través de esta palabra. Y me pongo a tu disposición, Padre de la gloria, para que hables a nuestros corazones y que esta palabra pueda transformar nuestro corazón cada día para adorarte más, para glorificarte más, y nos enseñe tus propósitos, Señor. Atamos y reprendemos todo estorbo, todo tropiezo que el enemigo quiera, Señor, poner en esta tarde. En el nombre de Jesús lo echamos fuera. En el nombre de Jesús rogamos que esta palabra pueda quedarse grabada en nuestros corazones, que esta semilla crezca y produzca fruto en abundancia para tu gloria, Señor Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús decimos todos amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Bien, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, hermanos, yo en lo personal, mi posición, como lo dice la Escritura, es que Jesús estaba triunfando en la cruz. Sí. Jesús estaba venciendo en la cruz. Amén. Jesús lo estaba haciendo. Y creo que Satanás estaba evitando que Jesús fuera a la cruz. Porque Satanás sabía que si Jesús iba a la cruz como el perfecto cordero, sabía que iba entonces a reconciliar al mundo a través de su sangre, a través de su muerte, como el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios. Entonces, hermanos, Jesús, como escudriñamos el domingo pasado, hermanos, nos estaba reconciliando, dice la palabra, en la cruz. Amén. Él estaba exponiendo públicamente, dice, el acta de los decretos que nos era contraria en la cruz del Calvario. Ahí las estaba exponiendo, dice, ante los demonios, ante Satanás, que los estaba exponiendo públicamente, diciendo: yo he vencido, yo he ganado, yo he llegado a la meta, al propósito por el cual Dios me ha enviado a la tierra. Aunque para él era doloroso, ¿verdad? Aunque para él fue un sufrimiento de salir de la cárcel a ir a la cruz, ¿verdad? Fue un sufrimiento de golpes, de tortura. Y estando ya en el momento culminante, hermano, Jesús exclama a gran voz: Padre, ¿por qué me has desamparado?
el Hijo de Dios diciendo esto en su parte humana, en la humanidad. Padre, ¿por qué me has desamparado? Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por situaciones humanas, pero yo he pasado más que una vez esa situación humana. No una vez, sino me ha tocado algunas veces por ahí. Y donde, hermano, uno puede sentir humanamente como que Dios no está ahí. Y uno a veces ha hecho tantas cosas buenas, que tanto que se ha esforzado uno, y a veces como que dice uno, Dios, sí, ya, así me está pagando usted. Pero a veces no entendemos el proceso o el plan que Dios mismo, que el Padre tiene para cada uno de nosotros. En ese momento, en esa parte humana, hermanos, Jesús está sintiendo, hermano, que el Padre lo deja por un momento, pero ahí es donde está cargando el pecado de todo aquel que se arrepiente, de todo aquel que viene y reconoce que Él es Hijo de Dios, nacido de la Virgen María, que era 100% Dios y 100% hombre, humano, y que murió y al tercer día resucitó. Y que hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros día a día. Y que vendrá por segunda vez, pero ya no tocará tierra, sino en las nubes, para que su pueblo se vaya con Él. Amén. Él murió. Él estaba llevando todos los pecados, entonces, hermanos, de todo aquel que lo reconoce de esta manera. Luego, es interesante lo que la Escritura menciona en varios pasajes, y solo quiero resaltarle esto. El apóstol Pedro dice, habla en su introducción, en el verso 18, habla de la muerte de Jesús, como Él pagó por nuestros pecados. Pero aquí el apóstol se va profundo y dice, y también fue y le predicó a los espíritus encarcelados, a las almas que estaban encarceladas. La pregunta que nos podemos hacer nosotros es, ¿quiénes eran esas personas o esas almas? La Biblia da la respuesta y dice que son esas personas que murieron en el tiempo de Noé, ¿verdad? En el verso 20, los que no se les predicó, a los que no se les habló de la salvación. En otras palabras, podemos ver lo que Jesús muere y va al infierno. Va al infierno, pero no pagando delitos, sino va como el Hijo de Dios, con la autoridad máxima que Él tiene, que no hay otra autoridad fuera de Él, como Hijo de Dios. Él va al infierno y les predica. Ahora, alguien una vez dijo, ¿y se convirtieron esas personas de ahí? Bueno, allá no nos dice el texto, ya no habla más si se convirtieron o no. Pero en ese tiempo, cuando Jesús muere,
Jesús va y le está dando esperanza aún a aquellos que en un tiempo habían perdido toda la esperanza. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de esperanza. Así es. Que a veces hemos perdido todas las esperanzas. Aunque a veces hemos pasado por esos valles, esos desiertos, y de pronto se alumbra una luz ya, y esa luz es Jesús dándonos esperanza. Así es nuestro Dios. En Él es el que debemos de afirmarnos cada día por lo que Él es, Así es. por lo que Él puede. Debemos afirmarnos cada día, amarlo cada día por lo que Él puede, aún en nuestras debilidades. Él puede ayudarnos a vencer cuando lo creemos. Sí, puede ayudarnos a cambiar aún en nuestros grandes desafíos que tenemos como personas. Puede ayudarnos. ¿Cuánto lo creen? Entonces Jesús les está dando esperanzas a uno que miles de años atrás no tenía ninguna esperanza, pero y los que estaban vivos aquí, era otra la cosa, era otra la historia. Por favor, vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 16, por favor. Marcos 16. Marcos 16, 1. ¿Está conmigo ahí? Dice la escritura: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Lean ustedes todos. Ahora, ¿cuáles eran las expectativas que ellas tenían? Que iban a encontrar a un cuerpo ahí dentro de la tumba, que ellas iban a ir a ungir a un cuerpo que todavía estaba ahí. Eso era lo que en la mente de ellas estaba. Habían pasado ya 2 o 3 días y ellas, me imagino que habían pasado un tiempo muy difícil. Habían perdido al maestro, al Mesías, pero en estos momentos había muchas dudas. Porque ellos no esperaban realmente que lo que Jesús decía era literal cuando decía: es necesario que el Cristo padezca y muera y al tercer día resucite. Ellos no creían que fuera realmente tan literal, porque a veces Jesús no se decía unas parábolas allá, ¿no? Y ellos no entendían y a lo mejor decían: no, esto es otro de sus parábolas, ¿verdad? Pero no entendían. Era difícil entender cuando Jesús dijo: yo doy mi vida por las ovejas, pero después dice: la vuelvo a tomar. La autoridad que Él tiene, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Jesús tiene autoridad? Amén.
Estas mujeres van con el propósito de ungir al Señor, de echarle aquellas especies aromáticas, ya que no habían tenido tiempo de hacerlo cuando lo sepultaron. Los discípulos, según nos narran los otros evangelios, se habían quedado allá en una casa. Estaban turbados, no hallaban qué hacer, tenían miedo. Los discípulos, los apóstoles tenían miedo por lo que había pasado. Los evangelios nos relatan que solo el apóstol Juan estuvo ahí y que los otros habían huido. Luego, verso 4. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. ¿Y qué les pasó? Se espantaron. Se espantaron. Mas él le dijo: no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? ¿Qué dice ahí? Ha resucitado. No está aquí. Wow, ya cuando leo esto me impacta y yo me voy a este momento. Ha resucitado y no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro: el que va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron, ¿cómo dice ahí? Huyendo del sepulcro, porque les había tomado, ¿qué dice ahí? Temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. todavía no lo habían asimilado. Todavía habían dudas, todavía estaban tratando de procesar la información que habían obtenido. Habían encontrado una noticia que no se lo esperaban, que el Señor ya no estaba ahí porque había resucitado. Ahora bien, ¿alguna vez usted ha tenido miedo? ¿Ha pasado usted alguna vez? ¿Qué ha pasado o qué nos pasa cuando lo que planeamos no resulta como lo hemos deseado? Pero dentro de esa noticia hay un plan maravilloso. Como hijos de Dios somos propiedad de Dios. Una vez más lo voy a decir. Como hijos de Dios somos propiedad de Dios. Así es. Amén. Yo no sé usted, pero es lo que yo quiero transmitirle en esta tarde. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquel que ha creído en Jesucristo. Yo no sé qué tan convencido estemos o esté usted en esa parte, pero esa es la parte que batallamos como seres humanos. Verso 7. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea y le veréis como os dijo. ¿Quién dijo? Jesús les había dicho. ¿Cuántos creen en Dios?
¿Cuántos creen en Jesús? Amén. Pero ¿sabe cuál es uno de los grandes desafíos? Creerle realmente a Dios. Realmente, como dice su palabra. Yo no sé si usted ha tenido ese desafío, pero yo lo he tenido. Y si usted no lo ha tenido, usted me gana. Es la realidad. ¿Para qué me voy a parar enfrente de usted y le voy a decir, no, yo nunca lo he tenido? Y tal vez he sido hasta el más cobarde. Pero creerle realmente a Dios, realmente como está, como dice. Y ese es el desafío por el cual luchamos humanamente. Porque estaban turbados los discípulos, turbadas las discípulas. Lo que Jesús les había dicho en ese momento de problemas, de conflictos, a veces ni se nos viene nada al coco. Menos aquí ni se siente nada. A veces solo hay temor. Pero quiero decirle que eso es de lo más natural que pueda. Somos humanos. Somos humanos, seguimos siendo humanos. Amén. Ahora bien, como decía, el desafío más grande es realmente, hermanos, creerle profundamente a Dios. Cuentan una analogía que iba un hombre en su carro, pero que iba bajando una montaña. Y de pronto el carro se queda sin frenos. Y él dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Y se quita el cinturón y de pronto el carro sale de la montaña. Pero al salir él alcanzó a abrir la puerta. Y aquel carro cae. ¡Bum! Allá. Y se empieza a incendiar el carro. Y este hombre se alcanza a agarrar de unas ramas ahí. De un árbol que estaba ahí, se alcanza a agarrar bien ahí. Y ve para abajo y ve que el carro está ardiendo en llamas. Y clama, Dios mío, ayúdame. 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 Dios mío, ayúdame. Y de pronto escuchó una voz que le dijo, aquí estoy para ayudarte. Y él dice, Dios, ¿eres tú? Dice, sí, vine a ayudarte. Suéltate, que te voy a agarrar con mis brazos. ¿Cómo dijiste? Que te sueltes, que te voy a agarrar en mis brazos. Y está colgado él y voltea alrededor y dice, ¿y no habrá otro quien me ayude por aquí? Porque nos cuesta creerle un poco a Dios. ¿Sí o no, iglesia? Y cuando Dios está ahí para ayudarnos, a veces gritamos y no habrá otro por ahí. No habrá otro. ¿Por qué? Porque nuestras emociones a veces pueden más que nuestra espiritualidad. Y a veces actuamos como Tomás, ¿verdad? Por favor, vaya conmigo. Juan, el Evangelio de Juan 20, 24, por favor. Juan 20, 24.
A este punto el Señor ya se le había aparecido a los otros discípulos, pero Tomás no estaba ahí cuando el Señor se le apareció. Verso 24. ¿Está conmigo ahí? Amén. 20, el Evangelio de Juan 20, 24. Pero Tomás, uno de los dos, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo, ¿qué les dijo? Sus manos y sus clavos, y en mi dedo, en el lugar claro sus clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. ¿Cómo le dijo al final Tomás? No creeré. ¿Sabes? Que uno de los desafíos más grandes que vive la iglesia es, si lo vemos en el lado espiritual, el espíritu de Tomás. ¿Y eso es qué? La incredulidad. La incredulidad. Ese es uno de los desafíos más grandes. Y el enemigo siempre va a tratar de manipular la verdad con una mentira para poder engañarlo, para que usted o la iglesia general no crea en las promesas de Dios. Y es aquí cuando nosotros nos debemos de aferrar a lo que la palabra de Dios nos dice, que nuestro Dios es omnipotente. Una vez más lo voy a decir, que nuestro Señor es omnipotente. Amén. Omnipotente. Es increíble, pero no hay nadie quien lo pueda vencer. Y nosotros estamos de su lado. Dejémonos ayudar, iglesia. Una vez más se lo voy a decir, dejémonos ayudar del Señor. Dejémonos ayudar. Queremos ver cambios. ¿Usted quiere ver cambios sobrenaturales? ¿Quiere ver la gloria de Dios? Dejémonos ayudar. ¿Cómo? No elija usted el método. No elija usted el método. Deje que Dios elija el método por usted. Permítale a Dios. Si Jesús no hubiera resucitado, no hubiera muchas esperanzas para nosotros. Hasta ese tiempo, nadie había resucitado como Él lo hizo. Nadie. Jesús había resucitado y Dios ha resucitado. Pero ninguna persona sobre la faz de la tierra, ni aún Satanás, tiene la autoridad para hacer lo que Jesús hizo. ¿Vale la pena seguir a Jesús? Sí. Afirmarnos cada día. Vale la pena. Ahora, quiero decirle que cuando pasamos esos momentos como estas discípulos, estas mujeres, es la parte natural. Pero que nuestras emociones en tiempos difíciles no nos lleven a tomar malas decisiones, sino entregárselas al Señor. Como hijo de Dios, en tiempos difíciles y en tiempos buenos,
nuestra posición siempre debe de ser adorar al Señor. Amén. Siempre, siempre, siempre y siempre. Quiero concluir con las mujeres. En los evangelios dice que las mujeres bien atentas, bien serviciales. Las mujeres son bien atentas y bien serviciales, ¿verdad? Yo no escuché a ninguna mujer ahí que dijera amén. O a los esposos, ¿verdad? Ninguno. Vamos a tener una reunión de matrimonio, ¿verdad? Hermanas, las mujeres siempre se han conocido como, en la Biblia, como serviciales, como aquellas que siempre han estado ahí. Yo quiero decirle que eso es lo que Dios tiene para Betania, activar, que se levanten también las hermanas. Hermanas, necesitan avanzar, necesitan dar la mía extra. No quiere decir que los hombres no, también. Si hay alguien aquí más que debe dar la mía extra, somos los hombres. En términos generales, todos debemos de dar la mía extra. Amén. No dejarle la carga a nadie, sino juntos tomar esa carga y va a ser más liviana. Amén. Vamos a orar y vamos a concluir.